Capítulo 28. Dragón. Hubo momentos en que Davi se miró en el espejo y trató de recordar cómo era originalmente. Fue en esos momentos cuando pensó mucho, pudo ver más allá del cabello negro, las puntadas y los parches quemados de la piel y vio a ese chico pelirrojo de hace mucho tiempo. En los días malos se burlaba de ese débil y patético muchacho. En los días realmente malos, respiraba un suspiro de tristeza por un momento. Touya Todoroki, ese era su nombre una vez. Nació con una peculiaridad de fuego excepcionalmente poderosa, potencialmente más fuerte que la de su padre, según le dijeron. Antes de que su hermano menor desarrollara su doble peculiaridad, Touya era el favorito de papá. Favorito, como odiaba Davi ese título. En una familia normal tal vez el hijo predilecto recibiría un trato especial, comida y regalos. En la casa Todoroki, ser el favorito significaba un entrenamiento estricto por parte del querido padre, violencia, presión, abuso verbal y, a veces, físico. Mamá no podía hacer nada o ella también sentiría su ira. Era solo un niño, pero cada vez que no cumplía con las expectativas de papá, lo llamaban débil e inútil. Como si Endeavor tuviera derecho a burlarse de la debilidad, cuando ni siquiera podía superar al Migt. Touya finalmente no pudo soportarlo más. Quería salir de una forma u otra. Una noche, finalmente decidió acabar con todo. Dejando una nota para que sus hermanos descubran que se escapó de la casa. Un niño de 12 años deambulaba por las calles de la ciudad en la oscuridad de la noche, buscando el mejor lugar para morir y liberarse de esta carga. Lo encontró en forma de puente. Mirando hacia el agua oscura del canal, Touya descubrió que no se atrevía a hacerlo. No era que no quisiera morir, pero quería vivir para ver arruinada la reputación de su padre. Fue entonces cuando una idea apareció en su cabeza. Sabía que su suicidio justificaría algún tipo de investigación. Estudiarían la vida hogareña del héroe número 2. Descubrirían lo que hizo y sigue haciendo con su esposa e hijos. Lo enyesarían por todas partes. Todos sabrían la verdad. Su rango caería en picado y Touya tendría su bien merecida justicia. Tomando una decisión, el joven pelirrojo se quitó la camisa y los zapatos y los arrojó por el puente al río. La policía tendría que encontrar algo para confirmar que efectivamente saltó. Touya luego desapareció en las partes más sórdidas de la ciudad, robó una gorra y una sudadera con capucha para esconderse y simplemente esperó a que comenzaran los fuegos artificiales. Tal vez cuando la carrera de Endeavor estaba en cenizas, saldría de su escondite solo para reír y revelar que él fue el arquitecto de su última humillación. Pasaron unos días, pero ninguna de las cosas que imaginaba sucedió. En cambio, su muerte fue etiquetada como un trágico accidente. Su mente de 12 años había calculado mal gravemente cuán corrupto era realmente Endeavor y qué haría para mantener su reputación a salvo. Se hundió tanto que ni siquiera informó que su propio hijo estaba desaparecido pero muerto. ¿Qué pasó con la nota que dejó para sus hermanos? ¿Por qué no lo hicieron público ni se lo dijeron a mamá? Su padre los obligó a todos a guardar silencio. Ciertamente tenía el poder y la atracción para hacer algo así. Touya simplemente no podía creer que no había una pizca de honor o humanidad en ese hombre, para hacerle esto a su propia familia. Tratar a su propio hijo como un cepillo de dientes desechable para tirarlo a la basura y reemplazarlo. Pasó el tiempo y se celebró un funeral. El chico lo leyó todo en un periódico robado. La gente realmente consoló a ese bastardo por la pérdida de su primer hijo. Incluso Al-Migt apareció y ofreció su simpatía. Ni una sola persona, excepto su familia, sabía la verdad y nadie lo haría jamás. Fue entonces cuando Touya se enteró de que no había justicia en el mundo. Si alguien a quien todos elogiaban como un gran héroe podía salirse con la suya, entonces, ¿qué era un héroe de todos modos? Los verdaderos héroes no abusaron de su familia y peor aún, no sintieron ni una pizca de remordimiento o culpa. Ese hombre era un fraude y el pelirrojo no podía hacer nada al respecto. No podía volver ahora. No se sabía qué le haría Endeavor si resultaba que estaba vivo. Él mismo podría matar a su hijo de verdad, solo para cubrir sus propias mentiras. Escondido, pasó la mayor parte de su tiempo haciendo trabajos ocasionales para traficantes de drogas locales y bolsas de basura en las partes más oscuras de la ciudad.
Vivía en un patio de trenes abandonado, usando un viejo vagón de cola oxidado como hogar improvisado. Después de aproximadamente un año de esto, finalmente pudo darse el lujo de cambiar su identidad. Escuchó que había un tipo que poseía una peculiaridad que podía alterar la apariencia de una persona y lo hizo por dinero imposible de rastrear. Trabajaba en el quirófano de un callejón en un edificio mohoso. Touya ahorró lo suficiente en sus trabajos para permitirse al menos el cambio de color de cabello. Cuando regresó meses después con más dinero, el lugar ya no estaba. Había escuchado que un héroe clandestino llamado Erasuread arrestó al hombre con una peculiaridad que alteraba la apariencia y cerró todo su negocio. Sin otra opción, Touya, que ahora tiene 16 años, tuvo que hacer el resto por sí mismo. El dolor era insoportable. Usando su propia peculiaridad, quemó partes de la piel, yendo un poco demasiado lejos a veces, pero el daño ya estaba hecho. Cuanto más envejecía, más se parecía a ese hombre y lo odiaba, por lo que, por supuesto, quería borrar todas las semejanzas y rasgos similares. Sería unos años más tarde que obtendría perforaciones de metal que parecían grapas. La primera vez que quemó a alguien hasta la muerte había sido una especie de accidente. Él había estado teniendo un mal día. Primero lo jodieron en un trabajo. Resulta que fue una trampa y los héroes estaban esperando para capturar a un grupo de matones de poca monta. Touya apenas escapó, y cuando regresó al garaje, el tipo que lo contrató ya se había ido. Probablemente fue un policía encubierto o un héroe todo el tiempo. Además de eso, Endeavor fue elogiado por su larga carrera exitosa y sus actos heroicos. Incluso le dieron una medalla por sus servicios. Si el público supiera la verdad sobre él, le escupirían en la cara cada vez que pasaran junto a él. Toda la rabia que sentía se desató, cuando de repente fue atacado por un grupo de matones que buscaban dinero fácil. Dado que esta era la parte mala de la ciudad, la probabilidad de que el héroe apareciera para detener un atraco era prácticamente inexistente. Así que estos atracos ocurrieron con bastante frecuencia. Habiendo tenido suficiente, Touya inmediatamente explotó hacia el que tenía cuchillas por dedos mientras se abalanzaba hacia él. Sus llamas eran tan calientes e intensas que se volvieron azules y frieron al cretino hasta convertirlo en un crujiente ennegrecido. Las otras bolsas de escoria salieron corriendo después de lo que le hizo a su amigo, dejando que el joven echara un buen vistazo a su obra. Touya prácticamente lo incineró. Se sintió asqueado al principio, pero luego se sintió extrañamente aliviado. El tipo lo habría matado si hubiera tenido la oportunidad y simplemente se defendió. Quién sabe a cuántas personas mató con su peculiaridad, probablemente se lo merecía. Sus llamas eran tan calientes e intensas que se volvieron azules y frieron al cretino hasta convertirlo en un crujiente ennegrecido. Las otras bolsas de escoria salieron corriendo después de lo que le hizo a su amigo, dejando que el joven echara un buen vistazo a su obra. Touya prácticamente lo incineró. Se sintió asqueado al principio, pero luego se sintió extrañamente aliviado. El tipo lo habría matado si hubiera tenido la oportunidad y simplemente se defendió. Quién sabe a cuántas personas mató con su peculiaridad, probablemente se lo merecía. Sus llamas eran tan calientes e intensas que se volvieron azules y frieron al cretino hasta convertirlo en un crujiente ennegrecido. Las otras bolsas de escoria salieron corriendo después de lo que le hizo a su amigo, dejando que el joven echara un buen vistazo a su obra. Touya prácticamente lo incineró. Se sintió asqueado al principio, pero luego se sintió extrañamente aliviado. El tipo lo habría matado si hubiera tenido la oportunidad y simplemente se defendió. Quién sabe a cuántas personas mató con su peculiaridad, probablemente se lo merecía. Eventualmente se corrió la voz. Solo un montón de rumores exagerados en opinión de Touya. Lo llamaban el demonio del fuego, el quemador, la llama azul. El único apodo que le gustaba era el cremador. Fue esa palabra la que dio la idea de su conocido nombre. Davi, así es como empezó a presentarse. Pasó los siguientes años deambulando quemando cualquier asqueroso que se cruzaba en su camino buscando comenzar algo con él. La noticia los despreciaba por aceptar sobornos de héroes para mantener ciertas historias en silencio. Aunque de vez en cuando hacían algo bien. Esta vez difundieron el mensaje del Hero Killer.
El gobierno los detuvo rápidamente, por supuesto, pero ya era demasiado tarde. Se crearon sitios web, se hicieron carteles e incluso se vendieron mercancías en las tiendas basadas en el asesino en serie. Al principio, Davi asumió que este tipo era solo otra moda pasajera que iría y vendría sin causar ningún cambio real en la sociedad. Los héroes seguirían siendo corruptos, la justicia real no existía de ninguna manera. Sin embargo, Stein era diferente. De hecho, dejó una huella en la sociedad con su cruzada para erradicar a todos los falsos héroes. Davi en realidad aplaudió sus esfuerzos. Tal vez, tarde o temprano, la gente comenzaría a cuestionar a sus preciosos héroes y tal vez comenzarían a mirar un poco más de cerca a aquellos a quienes adoran. Sin embargo, no tenía ninguna esperanza, pero continuaría con el credo de ese hombre a pesar de todo. Tal vez ahora era el momento de defender algo. Cuando Davi se unió por primera vez a la Liga de Villanos, tenía muy pocas expectativas. No era el primer grupo organizado de villanos que afirmaba ser diferente a los demás, y tenía la sensación de que probablemente terminaría como el resto. Su líder, Shigaraki, era un niño varón irritante y, por no mencionar, desagradable a la vista. Luego estaba Toga, una perra psicótica obsesionada con la sangre. El cantinero humeante Kurohiri, los payasos ridículos conocidos como Compres y Duise, ese asqueroso andrógino Makne y el cosplayer asesino de héroes Spinner. También estaba la voz misteriosa sobre la pantalla del monitor que Shigaraki colgaba en cada palabra llamada Sensei. En general, eran un verdadero grupo heterogéneo de villanos de segunda categoría. La primera vez que conoció a Izuku Midoriya, también conocido como Apoteosis, fue interesante por decirlo menos. Recordó ese alias de hace algún tiempo. El supuesto genio estratega, su nombre se extendió rápidamente por todo el inframundo de los villanos en tan poco tiempo. Lo último que había oído era que un pez gordo de Yakuza con una máscara de pájaro lo estaba buscando. Imagina su sorpresa cuando resultó que Apoteosis era solo un niño que ahora trabajaba para la Liga de Villanos. Tan pronto como Davi lo vio, inmediatamente lo descartó como débil. La forma en que se encogió ante Shigaraki cuando el hombre de mano lo inmovilizó contra la pared por la garganta tampoco ayudó a su opinión sobre él. Sin embargo, el chico era inteligente, lo suficientemente inteligente como para aplacar a Shigaraki. Sin embargo, eso todavía no impresionó a Davi y decidió ignorar al niño, hasta que Izuku se le acercó. Durante las reuniones en el bar de la liga, Izuku le hablaba sobre el asesino de héroes, sus ideales y creencias. Aparentemente, el niño tenía ideales similares, pero creía en métodos diferentes. Por ejemplo, estaba en contra de matar a los héroes falsos. Izuku prefería que vivieran avergonzados y humillados, para él era un castigo mayor que morir por tergiversar el título. Con el tiempo, tuvo la curiosidad de preguntar cuál era la peculiaridad del niño, pero para sorpresa de Davi, no tenía ninguna peculiaridad. Personalmente, Davi no era un intolerante y no tenía en su contra el estatus sin peculiaridades de Izuku, pero siendo realista, ¿qué podía hacer realmente con solo un cerebro inteligente y sin poder al que recurrir? No fue hasta el ataque al campo de entrenamiento de la OA que pudo ver cómo funcionaba la inteligencia de Izuku en el campo. Fácilmente pudo hacer que el niño Bakugou al que estaban apuntando perdiera los estribos y ese extraño dispositivo suyo redirigió el ataque del niño hacia sus propios aliados. Davi no vio mucho a Izuku después de su primera misión exitosa. Almigt y otros héroes asaltaron su base, obligaron a ese tipo sensei a rebelarse y luego la liga se ocultó. Shigaraki lo llamó después de la pelea, pero el genio de cabello verde no regresaría. Era difícil entender las divagaciones furiosas e incoherentes del hombre de la mano, pero lo que Davi pudo ver fue que Izuku se iba solo por ahora. Entonces llegó ese día. Himiko recibió una llamada de Izuku y la chica se fue diciendo que su amor la necesitaba. Como si Izuku alguna vez dejaría a alguien tan loco como ella en sus pantalones. Davi se rió entre dientes ante la idea. Más tarde recordó que Kurohiri y Compres estaban viendo la televisión portátil en su nuevo escondite, atentos a las noticias para ver si los héroes les seguían el rastro. No es que permitirían que los medios publicaran algo así si lo fueran. Kurohiri llamó a Shigaraki cuando vieron algo interesante. Mirando por encima del hombro con leve intriga, notó que se mostraba una imagen de Izuku Midoriya en la pantalla.
Según lo que informaban las noticias, parece que el pequeño Izuku se declaró a sí mismo como un villano. Eso no parecía correcto. El chico siempre mantuvo en secreto su identidad y participación en la liga. Fue entonces cuando los medios de comunicación reprodujeron las imágenes de lo ocurrido en Geonosis. Izuku sin peculiaridades flotando en el aire, combatiendo al Might y haciendo volar héroes y autos con un simple chasquido de dedos. Incluso frustró las llamas de ese bastardo de Endeavor e hizo que pareciera tan fácil. Después de eso, derribó el edificio de la empresa y escapó. El informe también decía que Kamui Watts y Ed Gesot resultaron gravemente heridos por ese mismo chico sin peculiaridades. Parecía casi imposible. ¿Cómo se volvió tan poderoso? ¿Cuándo se volvió tan poderoso? Estas fueron algunas de las preguntas que David y el resto de la liga querían saber. Especialmente Shigaraki con lo mucho que el tipo seguía despotricando y delirando. Más tarde, durante la noche, les enviaron una ubicación, una playa cubierta de basura. Fue allí donde pudieron ver de cerca parte del poder del niño. Todo procedía de un dispositivo que llevaba en la mano izquierda. Bastante obvio y difícil de no notar el nuevo guantelete brillante que lucía el niño. Después de eso, Izuku se ocultó por un tiempo y pidió ayuda a Toga y Dabi para proteger las piedras que alimentaban su guantelete mientras se fabricaban. Toga la arruinó, pero Dabi pudo cumplir con su trabajo, entregando lo que el adolescente de cabello verde llamó la piedra de poder. Después de ver cómo fue capaz de hacer volar a Almigut, entendió por qué se llamaba así. No se quedó para ver el resto de la pelea, pero vio las imágenes. El mundo entero vio a Izuku exponer la verdadera forma de Almigut. Fue increíble, de un solo golpe sacudió la fe de la sociedad en su héroe número 1. Pandemonium fue la siguiente etapa del plan de Izuku. Primero proporcionó a los villanos su intelecto y ayuda, luego ayudó a los héroes ralentizando y frustrando a los villanos. Esto solo sumió aún más a la nación en el caos, creando la oportunidad perfecta para que él le pidiera una solución al primer ministro. Izuku recibió exactamente lo que quería, control sobre los héroes, la capacidad y el poder político para decidir quién era digno del título. El primero sobre el que emitió un juicio fue Endeavor. Izuku lo humilló y lo derrotó sin mover un dedo, demostrando que las peculiaridades no son nada para su ciencia e inteligencia. Dabi sintió una alegría enfermiza al ver las imágenes de ese hombre siendo pateado por los robots de los niños una y otra vez. El usuario del guantelete de pelo verde no perdió el tiempo. Se construyó una base de operaciones, juzgó a otros 3 héroes falsos y puso orden en la sociedad al borde del caos con sus titanes. Izuku también logró más que la liga de villanos en tan poco tiempo. Por supuesto, Dabi aceptó la oferta de unirse a él. Ya había demostrado ser un líder más competente que Shigaraki, por lo que la decisión fue obvia. Fue entonces cuando Izuku le lanzó otra sorpresa. El infame asesino de héroes Stein ahora trabajaba para él como una especie de inquisidor secreto que le traía héroes falsos para que fueran castigados quitándole sus peculiaridades. Aunque había más. Izuku quería que Dabi, Toga y Stein vigilaran a los villanos. Quería saber siempre lo que estaban haciendo para poder mantener mejor a la sociedad de héroes bajo su control. Lo que Dabi no esperaba era que Shoto Todoroki, el hijo de ese monstruo, fuera parte de la organización de los niños. Tampoco esperaba que su hermano menor se pareciera en nada a su padre. A diferencia de Endeavor, Shoto estaba dispuesto a cambiar y mejorarse a sí mismo y, por lo tanto, convertirse en un mejor héroe. También hizo lo que Dabi soñaba con hacer cuando era un niño y eso era decirle al viejo que lo empujara. Una parte de él quería decirle a Shoto la verdad y sincerarse, pero se recordó a sí mismo que Touya Todoroki estaba muerto y que él era Dabi ahora. Aún así, siempre tuvo curiosidad por saber qué pasó con sus hermanos y su madre. Ni siquiera sabía en qué hospital estaba. Las cosas estaban cambiando muy rápido y Dabi estaba luchando por mantenerse al día. Stein lo estaba poniendo a él y a la chica psicópata a prueba con su entrenamiento, mientras que Izuku hizo lo mismo con sus 3 posibles héroes. Stein fue increíblemente estricto y duro como maestro. No se anduvo con rodeos en los ejercicios de sparring y no perdió el tiempo tirando a Dabi en el suelo para luego reprenderlo llamándolo simplemente un punk con una peculiaridad llamativa.
Toga no luchó tanto como él ya que estaba más acostumbrada al combate cuerpo a corta distancia. Estaba empezando a sentirse inútil, mientras observaba cómo todos se fortalecían, mientras su progreso no era tan extenso como el de ellos. Expresó esta preocupación solo una vez a Izuku, y el niño solo se rió entre dientes, diciendo que Dabi ya era realmente fuerte, por lo que, por supuesto, su progreso parecería pequeño en comparación. Incluso yendo tan lejos como para compararlo con subir de nivel en un videojuego como solía ser Shigaraki. Izuku le dijo que no se preocupara demasiado por eso, pero Dabi quería ser mejor, necesitaba ser más fuerte. Se lo debía a Izuku por crear justicia real en esta sociedad y detener a los héroes falsos como Endeavor. Tenía que ayudarlo a proteger esta justicia. Tiempo presente. ¿Seguro que quieres hacer esto? Izuku preguntó mientras seguía a Dabi a la sala de entrenamiento. Estos son los mismos robots que derribaron a Endeavor. Se podría decir que están hechos a medida para luchar contra personas con peculiaridades como la tuya, Dabi. Tú eres el que dijo que la mejor manera de volverse más fuerte es ir más allá de mis límites, sonrió el joven de cabello oscuro. Ninguno dice eso. Esa cosa plus ultra que siguen diciendo, el usuario del guantelete se encogió de hombros. Sin embargo, no se aplica a las personas sin peculiaridades. Lamentablemente, ninguna de las lecciones que enseña la escuela se aplica a la persona promedio sin peculiaridades, pero todo eso de ir más allá es algo con lo que puedo estar de acuerdo, miró su dispositivo mientras caminaba. Después de todo, hice todo lo que pude gracias a esto. Al entrar en la gran sala de entrenamiento, Dabi vio 3 robots titán rojos parados en el centro esperándolo. Diviértete, Izuku se giró y con un último gesto lo dejó solo en la cámara. Sala de observación. Entonces, ¿qué piensas? Preguntó Stein, de pie frente a la gran pantalla del monitor que mostraba lo que estaba a punto de suceder en ese momento en la sala de entrenamiento. Parece más confiado. Izuku se paró a su lado. Él siempre fue un poco arrogante antes, pero parece más concentrado junto con eso. Supongo que eso es obra tuya. El punk es fuerte, pero si realmente se esfuerza, será aún más fuerte, comentó el asesino de héroes. Es por eso que le sugerí que hiciera esto. Entonces esta fue tu idea. Midoriya miró a su inquisidor con curiosidad. Bueno, entonces esto debería ser interesante. Se estiró y presionó el botón para activar los robots. Habitación de entrenamiento. Dabi miró a los titanes cuando de repente cobraron vida. Los 3 giraron sus cuerpos al unísono para mirarlo y comenzaron a pisar fuerte hacia su objetivo sin dudarlo un momento. Cuando estuvieron cerca se estiraron para agarrarlo. Fue entonces cuando Dabi golpeó el suelo entre ellos, creando una pared de fuego azul para obstruir las visiones de la máquina. Uno de los titanes atravesó las llamas para descubrir que el objetivo había desaparecido. O la cabeza de metal. Dabi llamó desde atrás antes de estallarlo con un torrente de llamas. Se dio cuenta de que los otros 2 se acercaban y usó su peculiaridad para lanzarse con la otra mano. Con los 3 juntos, Dabi desató una oleada de fuego contra las máquinas. Los titanes fueron empujados hacia atrás al principio, pero pronto comenzaron a marchar a través de la avalancha de llamas de calor hasta que uno de ellos estuvo de pie frente a él. ¡Gu! Recibió un fuerte puñetazo en el estómago con un puño de metal, seguido de otro puño en la cara cuando estaba distraído que lo derribó. Trató de levantarse, pero los robots altos y amenazadores lo rodearon y comenzaron a llover golpes sobre su cuerpo. Intentó la misma estrategia para alejarse un poco, pero las máquinas siempre lo perseguían, atravesaban su fuego y lo golpeaban. La repetición del fracaso estaba empezando a cabrear a Dabi. Mientras los titanes lo pateaban, el portador del fuego estaba empezando a pensar que tal vez era débil después de todo, como dijo su padre. Sala de observación. Eso no duró mucho, comentó Izuku sin sonar tan sorprendido por el resultado. Dale un momento. Stein siguió mirando. Habitación de entrenamiento. Está bien, ya tuve suficiente de esta mierda. Dabi odiaba sentirse débil. Cuando miró al titán, todo lo que vio fue a Endeavor mirándolo desde arriba. ¡Ah! Con un poderoso grito, Dabi se puso de pie desatando un infierno a su alrededor. Los robots fueron momentáneamente empujados hacia atrás, pero renovaron su asalto. Solo para descubrir que falta su objetivo.
Un silbido llamó la atención del primero, su cabeza hizo un completo 180. Davi saltó hacia la máquina, las manos cubiertas de fuego azul. Agarró la cabeza del robot y presionó sus pulgares en los ojos rojos y brillantes. No se detuvo y vio chispas brotar de los agujeros, diciéndole que el titán estaba cegado ahora. Por lo que Izuku le dijo hace algún tiempo, el escáner de detección de peculiaridades estaba detrás de los ojos de cada robot, por lo que ahora también fuera de servicio, estaba completamente a oscuras. Uno trató de darle un puñetazo en la cara, pero recibió el golpe. Sonriendo con sangre goteando por su rostro, Davi creó otra pared de fuego entre él y los soldados mecánicos. Con el poder de su peculiaridad, envió el fuego que lo rodeaba en todas direcciones creando una tormenta de llamas. Raodag. Davi rugió a todo pulmón mientras destruía los robots a prueba de fuego con todo lo que tenía. Los titanes fueron empujados hacia atrás, haciendo todo lo posible para luchar a través de las llamas. Parecía que un grupo de 3 hombres estaban haciendo todo lo posible para caminar a través de un huracán furioso. El usuario del fuego gritó más fuerte mientras empujaba su peculiaridad más allá de sus límites, aumentando aún más el calor y la intensidad. Para sorpresa de Izuku, que observaba desde la seguridad de la sala de observación, la armadura resistente al fuego de los titanes rojos comenzaba a derretirse. Sala de observación. Creo que ya hemos visto suficiente. La mano derecha de Izuku se acercó al botón rojo en el panel de control que decía extinguir, que rociaría la sala de entrenamiento con agua. Antes de que pudiera empujarlo, su muñeca fue rápidamente agarrada y detenida por el héroe asesino. No tan rápido, dijo Stein mientras seguía mirando la pantalla con una sonrisa. ¿Quiénes somos nosotros para detenerlo ahora que su corazón está completamente en eso? Izuku lo miró, pero luego se encogió de hombros y dejó que el infierno continuara. ¿Qué está pasando? Izuku se dio la vuelta ante la voz repentina para ver a Shoto caminando por las puertas de la sala de observación. Davi quería encontrar su límite e ir más allá, respondió. Quizás quieras venir a ver a este chico, dijo Stein sin darse la vuelta. Así es como se ve cuando lo das todo. Todoroki miró al asesino de héroes, pero sintió curiosidad por ver de qué era capaz Davi. El tipo siempre lo miraba raro durante las reuniones y sesiones de entrenamiento. Honestamente, estaba empezando a molestarlo y Shoto hizo una nota mental para confrontarlo en el futuro. Los 3 continuaron observando cómo las llamas azules demoníacas de Davi se derretían lentamente a través de la armadura de los robots. Incluso los sistemas que liberaban aire presurizado entre las placas de metal para protegerlos aún más del calor y el fuego junto con los mecanismos de enfriamiento rápido no eran rival para el horno furioso que el hombre con cara de parche ahora manejaba y se sobrecargaron rápidamente. Sin nada que los protegiera de su peculiaridad, los titanes fueron fritos hasta sus circuitos, incluso hasta su núcleo, lo que provocó que los 3 explotaran, dejando nada más que montones de chatarra quemada. Davi eventualmente se calmó, dejando que su fuego se calmara lentamente. Se quedó allí en medio de la sala de entrenamiento, ahora nada más que un horno gigante, respirando con dificultad. Su camisa y abrigo se convirtieron en cenizas dejando su torso expuesto. Izuku y Steinet se miraron el uno al otro con el más joven de los dos pronunciando la palabra wow. Incluso Shoto quedó anonadado por lo poderosa que era la peculiaridad de la llama de Davi. Le hizo preguntarse si el lado fuego de su propia peculiaridad podría haber sido tan poderoso si no lo hubiera descuidado durante tanto tiempo. Espéralo, comentó Stein cuando observaron que Davi de repente se quedó quieto, el colapso en la inconsciencia. Y ahí está. Creo que retiraré algunas de las cosas que dije sobre este punk ahora. El asesino de héroes estaba feliz de ver a su aprendiz finalmente liberado. Esta organización no necesitaba tontos a medias que los retrasaran. Sí, lo haría si fuera tú. Izuku solo se rió y abrió un portal para recuperar el oscuro crematorio, mientras finalmente decidía el nombre en clave perfecto para él. Capítulo 29. Mi némesis. Almig dejó escapar un suspiro de cansancio mientras se sentaba en silencio en su silla, flaco y arrugado. Miró por el pasillo a su izquierda y vio a un par de guardias de seguridad vestidos. Luego miró a su derecha y vio otro par en el otro extremo. Después de pasar por numerosos controles de seguridad, finalmente se le permitió ingresar a la oficina del primer ministro.
Desafortunadamente, incluso su posición como el héroe número uno no fue suficiente para conseguirle una audiencia con el ministro Akira Toriyama inmediatamente como él quería. Tuvo que esperar algunas semanas para una cita programada, pero incluso entonces el ministro se mostró un poco reacio a reunirse con él. Especialmente teniendo en cuenta que no se sabía dónde estaban los ojos y los oídos de Midoriya en estos días. El primer ministro Toriyama lo verá ahora. La voz de uno de los ayudantes habló cuando apareció en el pasillo. Toshinori se puso de pie y se arregló la corbata rápidamente antes de que la joven cayera. Cuando levantó la vista, notó los muchos sensores en el techo que detectaban el uso de peculiaridades. Cuando llegaron a la oficina, dos guardaespaldas asintieron silenciosamente al héroe y abrieron las puertas dobles. «Hola, Yaji Toshinori». El primer ministro Toriyama lo saludó. Mejor conocido como Amigt. Las puertas se cerraron y bloquearon detrás del héroe mientras caminaba hacia el escritorio y le hizo una respetuosa reverencia al hombre de cabello oscuro de mediana edad. «Ministro Toriyama». Toshinori le devolvió el saludo. «Por favor, debería ser yo quien se incline ante ti». Toriyama se levantó e hizo un gesto hacia el asiento. «Lamento que haya tenido que esperar tanto para llegar aquí, pero como puede imaginar, soy un hombre muy ocupado. Ahora, cuando solicitó una reunión conmigo hace unas semanas, no especificó con qué quería hablar exactamente. Sobre mí. Quería mantener eso vago para que la persona equivocada no se enterara, pero creo que sabes lo que estoy aquí para discutir». El rubio flaco le lanzó una mirada acusadora. El ministro suspiró mientras metía la mano en un cajón de su escritorio y sacaba una botella de alcohol. Tenía miedo de que fuera eso. Sirviéndose un vaso antes de ofrecerle uno al héroe. «¿Brandy?» «No, gracias. Mi salud no me lo permite». Toshinori cortésmente rechazó la bebida. «Ahora sobre este problema. ¿De qué hay que hablar?» El ministro tomó un largo sorbo de su bebida. «Midoriya sabe lo que está haciendo y los villanos corren asustados ahora que tenemos lo mejor de nuestro lado. Te aseguro que el único lado del que está ese chico es el suyo», argumentó el hombre demacrado. Los labios de Toriyama se doblaron hacia adentro como si quisiera replicar pero no pudiera. Metió la mano en otro cajón de su escritorio y sacó un pequeño dispositivo cromado del tamaño y la forma de un bolígrafo con una luz roja parpadeante en la parte superior. «Claramente hay mucho que quieres decir y hay mucho que quiero saber». Presionó un botón en el costado de su dispositivo y el parpadeo se detuvo y comenzó a brillar en verde. «Este es un pequeño e ingenioso aparato que solo yo y otros funcionarios gubernamentales de alto rango podemos tener. Mientras esté encendido, todas las señales del transceptor dentro y fuera de esta sala estarán bloqueadas», explicó el ministro. «Si este lugar tuviera micrófonos ocultos sin mi conocimiento, tenga la seguridad de que todo lo que obtendrán los terceros será estático». Ahora Yaji entendió que lo dicho aquí quedará entre los dos. Izuku nunca sabría qué hacer aquí si los estuviera espiando. «Cuéntame todo, porque necesito saber cómo empezó todo esto si te voy a ayudar». Así Yaji Toshinori le contó todo. Todos para uno y uno para todos, el camino de la sucesión con el poder, su maestro Nana Shimura, cómo se convirtió en el héroe número uno y finalmente la primera vez que conoció a Izuku Midoriya. El rubio mayor no escatimó detalles en la historia. El ministro se sentó allí y escuchó pacientemente, tomando algunos sorbos de su bebida aquí y allá. Cuando terminó, Toshinori se reclinó en su silla para dejar que todo se hundiera. El ministro hizo un puente con sus manos mientras contemplaba todo esto. Ya sabía un poco sobre All for One, todos los primeros ministros anteriores también. Ese hombre ha sido el pequeño secreto sucio de nuestro país durante más de 100 años. Nunca dejaron que los otros países supieran que había un villano que tenía una peculiaridad que le permitía robar peculiaridades. Sin embargo, el secreto quedó fuera gracias a Midoriya. En cuanto al chico, suspiró antes de tomar otro sorbo. «Mira, no voy a señalarte con el dedo de la vergüenza. Probablemente estés recibiendo suficiente de tus colegas que conocen tu secreto». Toshinori frunció el ceño ante lo preciso que era eso. «¿Cómo pudiste saberlo? ¿Cómo pudiste saber que lo que le dijiste a Midoriya fue la gota que colmó el vaso en una vida de miseria y opresión? Aún así, debería haber dicho algo más».
Debería haber mentido y dicho que podría ser un héroe sin peculiaridades. Toshinori parecía enojado consigo mismo. ¿Lao habría permitido que un niño sin peculiaridades entrara en su programa de héroe? Preguntó Toriyama. No. ¿Cualquier otra escuela? Toshinori hizo una pausa por un momento antes de responder con sinceridad. No. Exactamente. Si le hubieras mentido, Midoriya habría hecho todo lo posible para entrar, pero no lo habría logrado debido a su estado sin peculiaridades. El primer ministro continuó explicando en detalle este escenario hipotético alternativo. Sin embargo, se habría culpado a sí mismo y habría pasado el resto de su miserable vida siempre viéndose a sí mismo como inferior y trabajando en un trabajo sin salida hasta que se suicidó antes de los 30 años. A nadie le habría importado, solo sería una nota al pie en el obituarios si fuera un día de noticias lentas y la sociedad continuaría. Eso fue inquietantemente detallado. El hombre demacrado se sorprendió por lo lejos que llegó. Eso es porque he visto esa historia antes, muchas veces. El ministro tomó un gran trago de su alcohol. Es la historia de la vida promedio sin peculiaridades. No sabía que era tan malo. Toshinori parecía arrepentido de no haber hecho nada para detener esto. Hay una razón por la cual el porcentaje sin peculiaridades de la población está disminuyendo cada año. Se debe en parte a que se suicidan debido al ridículo y el aislamiento que sienten. Eso fue duro pero cierto. Y a nadie le importa. ¿Por qué debería importarles cuando los héroes están cerca para cuidarlos? Pero a los héroes en realidad no les importa, ¿verdad? Él se rió con tristeza. ¿Ves el problema ahora, Toshinori? Eso es lo que Izuku Midoriya está tratando de solucionar. Entiendo que realmente lo hago. Creo que algunos de estos cambios son necesarios, pero lo está haciendo de manera incorrecta. Argumentó Toshinori. Todo este control agresivo, humillando a cualquiera que no esté de acuerdo con él, tomando las peculiaridades de los héroes. Solo alégrate de que solo esté tomando las peculiaridades de los héroes que considera indignos y no cualquiera que le guste como lo hizo All for One. El primer ministro suministró. Sin embargo, tuvimos suerte con All for One. Estaba contento de gobernar desde las sombras. Los pocos que lo conocían le temían y los que solo habían oído hablar de ese hombre se preguntaban si siquiera existía. Tiene que haber una manera de detener a Midoriya. El héroe cambió rápidamente de tema para llegar a la raíz de por qué estaba aquí. El ministro suspiró de nuevo y terminó el resto de su copa. No hay forma de detenerlo. Ese chico es demasiado inteligente y demasiado poderoso para detenerlo en este punto. Fue duro pero era cierto. ¿Qué podría hacer Al-Migd con su poder de drenaje rápido? No lo creo. Eres el primer ministro, tiene que haber algo que puedas hacer. Se preguntó Toshinori. No hay nada que sepas que pueda ser usado en su contra. Puede haber una forma. Toriyama volvió a llenar su vaso mientras contemplaba la situación. Tendrías que restaurar tu imagen, porque al mismo tiempo disminuir la de Midoriya. Al ver la mirada inquisitiva, elaboró más. Midoriya se ha hecho pasar por mucho más poderoso de lo que realmente es. Claro que tiene ese guantelete todopoderoso, pero si le quitas eso, vuelve a ser un adolescente sin peculiaridades. La minoría sin peculiaridades siempre estará de su lado, pase lo que pase. Lo que hace, él es su ídolo después de todo. Sin embargo, si pudieras hacer que el resto de la población viera que no es tan grande como se hizo pasar, entonces podrían dejar de apoyarlo. Hizo una pausa para dejar que sus palabras penetraran. Tú, más que nadie, sabes lo importante y la imagen que se debe mantener para mantener unida a una sociedad. Pero, ¿cómo restauraría la fe de la gente en los héroes y en mí? Preguntó el héroe. Probablemente no te va a gustar esto, pero vas a tener que desafiar a Izuku Midoriya a una batalla pública. El primer ministro de Japón miró su vaso ahora vacío. Debes enfrentarlo como Al-Migd, el símbolo de la paz en una batalla final, para evitar que su era de oscuridad se apodere de una vez por todas. Las palabras sonaban sacadas de un cómic, pero carecían de brillo como si el hombre ni siquiera creyera que lo que estaba diciendo funcionaría. Tendrás que darle todo este tiempo. Es solo un niño. Un pobre niño triste y enojado que no entiende completamente ni se da cuenta de lo que está haciendo. Hacer todo lo posible por Midoriya todavía era algo que estaba un poco reacio a hacer.
Parece que todavía no entiendes qué es Izuku Midoriya. Toriyama se pellizcó el puente de la nariz con frustración. Es diferente al villano promedio. De hecho, es algo completamente nuevo que nunca antes habíamos visto. El hombre continuó. Su inteligencia está alimentada por su determinación y ambición crudas y sin moderación. Piensa en ideas que nadie más ha pensado nunca, porque en la sociedad actual ya no hay necesidad de pensar en esas cosas. Piensa tantos pasos adelante, planes de más planes. No tiene miedo de hacer alarde de su poder al mundo. También ha estudiado cómo funciona nuestra sociedad en cada faceta. Así es como pudo lograr todo esto en primer lugar. Está bien, lo entiendo, es un genio. Toshinori resumió. Pero incluso los genios no pueden predecirlo todo. Tienes razón. Es por eso que la mejor oportunidad de vencerlo es dejarlo completamente ciego con un movimiento audaz que nunca esperará. Buscando en su cajón nuevamente, el primer ministro sacó un archivo delgado. Esto aún no se ha anunciado públicamente, pero en 3 semanas Midoriya dará un discurso junto con una presentación especial que tiene que ver con el próximo paso de su plan de reforma de héroe. Se lo entregó al héroe. ¿Qué está presentando? El flaco hombre rubio tomó el archivo y lo hojeó. Te va a encantar esto, dijo el primer ministro con fuerte sarcasmo. Aparentemente es un nuevo robot titán al que está llamando un posible candidato para un nuevo símbolo de paz. Aparte de eso, no sé nada sobre lo que está cocinando en esa isla base suya. Lo está llevando a cabo en el estadio de Coruscant. Ese es un lugar grande, ¿cuántas personas asistirán? Toshinori se sorprendió de dónde Midoriya estaba realizando este evento. Por lo general, se reservaba para eventos deportivos más grandes que el Festival Deportivo de la OA y para albergar los Hero Awards, donde los profesionales recibían elogios por sus grandes logros y hazañas. Bueno, el evento será gratuito y con lo popular que es Midoriya últimamente, probablemente llenen todos los asientos. Se rió de lo inteligente que era Midoriya en movimientos publicitarios como este. También será televisado en vivo. Tendrás que infiltrarte en el evento como espectador y luego revelarte cuando lo desafíes frente a todos. ¿Qué pasa cuando lo derroto? No dijo si dijo cuándo, asegurándose a sí mismo que aún podría vencer al adolescente si hacía todo lo posible. Quítele el guantelete del brazo y sáquelo del estadio. Tendré a las autoridades preparadas para llevarlo a un centro de detención en espera de juicio. Toriyama suministrado. Entonces enviaré héroes y policías para cerrar su base de operaciones. Lo haces sonar tan fácil, añadió Toshinori. Es mucho más difícil de lo que pretendo. El ministro frunció el ceño al pensar en el potencial dolor de cabeza que sería toda esta operación. Además, también está la reacción negativa del público que deberá abordarse, por lo que confío en usted para afirmar a la gente que el símbolo de la paz sigue siendo fuerte y está listo para defender la justicia. ¿Puede hacer eso? Por supuesto. También comenzaría a preparar a Mirio para ser su sucesor. Si no podía recuperar a One for All del guantelete de Midoriya, al menos podría entrenar al chico mayor para que tomara su lugar como el nuevo símbolo de paz. Mirio ya era fuerte e increíblemente heroico. Cuando se graduó y comenzó a hacerse un hombre, Toshinori planeó retirarse y dejar el futuro en sus capaces manos. Entonces buena suerte para ti. El primer ministro respiró aliviado cuando apagó el bloqueador de señales y llamó a su seguridad para escoltar a Al-Mig fuera del edificio. Perdóname Al-Mig, pensó Toriyama mientras miraba su vaso vacío con pesar. En otra parte. Está bien, quédate quieto. Izuku sonrió cuando Uraraka hizo lo que le dijo. Actualmente estaban en la sala de pruebas que Izuku había construido para usar los nuevos dispositivos y equipos de apoyo que Mei y él crearon. El panel de metal del piso se abrió detrás de ella cuando un brazo robótico se extendió con un dispositivo sostenido en su garra. Presionó el dispositivo que parecía una mochila de metal contra la espalda de Ochako, donde una serie de correas serpenteaban alrededor de su torso. ¿Está lo suficientemente apretado? Izuku se acercó y se aseguró de que las correas estuvieran bien ajustadas. Ese sí. Ella se sonrojó al sentir sus manos sobre su cuerpo. La chica de cabello castaño hizo todo lo posible por pensar en otra cosa para distraerla de estas acciones.
No te preocupes, te atraparé si algo sale mal. Izuku le aseguró mientras daba un paso atrás completamente ajeno a su rostro sonrojado. Ahora ve y usa tu peculiaridad en ti mismo. Uraraka asintió, haciendo a un lado su vergüenza momentánea para flotar en el suelo. Cuando se elevó a unos metros en el aire, el dispositivo atado a su espalda se transformó y se desplegó en un par de alas metálicas. Cada uno era aproximadamente del tamaño de su propio cuerpo y estaba hecho de numerosas plumas en forma de diamante construidas con una aleación de metal ligera pero duradera. Este equipo de apoyo que desarrolló Izuku la mantuvo equilibrada en el aire e incluso le otorgaba movilidad. En otras palabras, estas alas mecánicas le darían la capacidad de volar. Hasta aquí todo bien. Ochako le dio 2 pulgares hacia arriba, lo que casi la hizo perder el equilibrio. Cuidado. Tomará un tiempo acostumbrarse. Izuku advirtió. Inclina tu cuerpo hacia la izquierda y hacia la derecha para rotarte. Ella siguió sus instrucciones lentamente haciendo un 80 en el aire. Inclínate un poco hacia adelante para volar hacia adelante e inclínate hacia atrás para hacer lo contrario. Ochako sonrió mientras se movía con cuidado por la sala de pruebas. Pasaron las siguientes horas practicando maniobras en el aire, tomando descansos aquí y allá para que no se enfermara con su peculiaridad. Afortunadamente, todo el entrenamiento de combate y peculiaridad había aumentado su resistencia en gran medida. Ahora hay propulsores que te darán algo de velocidad. Izuku comenzó a explicar cuando comenzaron la siguiente ronda de práctica. ¿Quieres probarlas o tal vez esperar otro día hasta que te sientas más cómodo con estas alas? No hay tiempo como el presente. Ella le dio el visto bueno. Está bien. Prepárate para tener una patada. Sacó un control remoto y presionó un botón. Casi de inmediato, el neón estalla entre las plumas metálicas y la impulsa a través de la sala de pruebas. ¡Guau! Rápidamente la agarró con el poder de la piedra de la realidad y evitó que Ochako casi se estrellara de cara contra la pared. Pensándolo bien. Ella se rió nerviosamente. ¿Por qué no posponemos eso por un tiempo? Sí, eso parece apropiado. Izuku estuvo de acuerdo y la colocó suavemente en el suelo, apagando las alas cuando la niña desactivó su peculiaridad. Quitándose las alas, dio un paso atrás y dejó que ella estirara los músculos adoloridos. No se preocupe, la versión de campo será más liviana, compacta y mucho más cómoda de usar. Prometió mientras le entregaba una botella de agua que sacó de un pequeño portal. Hay algo que quería preguntarte. El adolescente de cabello castaño agradeció el agua. Sí, respondió mientras ponía algunas notas en el pequeño dispositivo de tableta que llevaba en su persona. No quiero sonar impaciente, pero hemos estado entrenando casi a diario. ¿Cuándo crees que estaremos listos para salir al mundo? Se refería a ella misma, Todoroki Nida. ¿Cuándo podrían ser héroes? Eso es lo que ella quería saber. Pronto. Juró. Las cosas están progresando antes de lo previsto, mucho más rápido de lo que planeé. Izuku miró hacia el techo. Todo está casi en su lugar. Solo hay una última pieza en el tablero que debo sacar del juego antes de que el nuevo mundo pueda comenzar a echar raíces. Almigto Ochako frunció el ceño con tristeza. No odiaba al hombre, pero tampoco le gustaba el hombre, por lo que le dijo a Izuku hace un año. Desafortunadamente, él era la última persona que se interponía en el camino del verdadero progreso y cambio, como explicó su amiga. Izuku prometió que no quería que Almig muriera, solo fuera de su camino. Todos tenemos que crecer en algún momento. Parte de crecer es dejar ir a nuestros héroes de la infancia. Dijo con un toque de frialdad. Es hora de que nuestra sociedad crezca. Cuando terminó, se escuchó una explosión proveniente del laboratorio de al lado, arruinando la tensión de lo que acababa de decir. Izuku suspiró mientras se giraba hacia la dirección del sonido. ¿Ella voló algo otra vez? Ochako se rió entre dientes de las payasadas del ingeniero loco residente y respondió con una mirada muerta que decía obviamente. Los drones de reparación no tienen conciencia, emociones o mente propia, pero creo que incluso ellos están empezando a cansarse de reparar el laboratorio todos los días. Se pasó una mano por su desordenado cabello verde. Perdóneme. Rápidamente salió de la sala de pruebas, afortunadamente el laboratorio estaba al final del pasillo de donde ellos estaban.
Uraraka lo vio irse con una sonrisa alegre, no todo podía ir sobre ruedas al parecer. Dentro del laboratorio. Tal vez él no escuchó eso. Mei intentó frenéticamente barrer los escombros caídos y limpiar el desorden antes de saber quién llegó. ¿Escuchar qué? ¿Estás volando el laboratorio otra vez? Izuku dijo desde atrás haciéndola saltar como un gato asustado. En realidad no. Rápidamente se dio la vuelta para corregir su suposición. Mirando alrededor de las instalaciones, notó que no había el humo y el fuego habituales, pero había escombros por todas partes por alguna extraña razón. Altamente sospechoso en sus ojos. ¿Qué hiciste? Izuku se cruzó de brazos como un padre decepcionado. ¿Conoces nuestro nuevo bebé que hemos estado haciendo? Mei sonrió mientras se frotaba la nuca. Puede que me haya girado hacia él para ver qué podía hacer. Ella dijo esa última parte rápidamente, pero él la escuchó alto y claro. Activaste a Némesis. Él la castigó. Te dije que no lo encendieras o comenzaras a probarlo sin mi supervisión. Lo sé, pero solo quería verlo en acción por un momento. Ella suplicó. Él no explotó nada. Solo le pedí que golpeara la pared. ¿Qué pared? Se preguntó en voz alta. Ese. Mei sonrió y señaló la pared detrás de él. Izuku se dio la vuelta para mirar el colosal agujero en el concreto. Se dio la vuelta para mirarle y luego volvió a mirar la pared. Está bien, eso es impresionante. Señaló el agujero. No pensé que podría ser eso. Hice algunas modificaciones en el blindaje y mejoré el sistema hidráulico y el motor que le dan una gran fuerza. Explicó con orgullo. Quiero verlo. Olvidando su anterior frustración con ella, Izuku ansiosamente quería ver lo que le había hecho a su super titán. Ella también estaba ansiosa por mostrarlo y agarró su muñeca, arrastrándolo hacia algo grande y cubierto con una sábana negra. Todo sobre la revelación. Mei exclamó mientras quitaba la sábana. ¡Vaya! Izuku se sorprendió al ver que había más que unas pocas modificaciones en el blindaje. Sí, tomé los paneles de absorción de impactos que usas para practicar tus habilidades con las piedras de poder y los apliqué a su armadura. Explicó señalando el cuerpo del robot. Solo pensé que lo aplicarías en áreas vitales. No pensé que lo aplicarías en todo el cuerpo. Empezó a murmurar sobre todas las formas en que esto podría usarse para mejorar las habilidades de combate de Némesis. Bueno, queremos que dure, ¿no? Mei parecía orgullosa de su último logro. El mejor bebé, le gusta llamarlo. Sin embargo, no para siempre. Solo hasta que pueda surgir un nuevo símbolo humano de paz. Izuku suspiró. Por mucho que valorara a estos robots, aún no podían reemplazar su sueño de un héroe humano ideal. Una máquina fría y sin alma nunca podría ser eso. Aunque no podía esperar ahora para ver la mirada en los rostros de la gente durante la gran presentación en unas pocas semanas. Capítulo 30. Opciones. Todoroki se sentó en la parte trasera de la limusina en silencio. Junto a él estaba sentado Midoriya, que intentaba distraerse mirando por la ventana a la gente y los edificios por los que pasaba. En una situación tan incómoda en la que se encontraron. Que no es lo que uno de ellos pretendía. Todavía no eres muy hablador, ¿verdad? Midoriya finalmente rompió el silencio. ¿Es eso algo malo? Todoroki preguntó mientras lo miraba de reojo. De nada. Midoriya sonrió agradablemente. Significa que eres más una persona de acción que de palabras. Eso me gusta. Sabes que no tenías que darme un aventón. Señaló Shoto. Sí, pero ¿a dónde voy? Resulta que está cerca del hospital en el que se está quedando tu mamá. Explicó Izuku. ¿Cómo están las cosas, por cierto? ¿Con tu familia? Se le dio solo silencio en lugar de una respuesta. Entiendo si no quieres hablar de eso. No, está bien ser curioso. El portador de doble peculiaridad respiró hondo antes de continuar. Después de que me emancipé legalmente de la custodia de mi padre, Natsuo se mudó. Mi hermana Fuyumi es la única que se quedó y no se irá sin importar lo que le digamos. Después de todo este tiempo, ella todavía está tratando de mantener unida a una familia que hace mucho que está destrozada. Izuku realmente lo pensó triste y trágico. Honestamente, aplaudió a Fuyumi por sus esfuerzos, pero hay algunas cosas que simplemente no se pueden reparar. No sé qué decirte.
Realmente nunca he tenido un padre en mi vida, mi madre me cuidó, así que no soy la mejor persona para pedir consejo familiar. ¿Qué le pasó a tu padre? Ahora fue el turno de Shoto de sentir curiosidad. Realmente no recuerdo mucho de él. Tuvo que trabajar en el extranjero y se fue cuando yo tenía unos 5 años. Había algo extraño en la forma apresurada y apática en que hablaba. Sin embargo, Todoroki decidió dejarlo en paz. Como dijo Izuku, no era su lugar para entrometerse, pero hablar de eso ayudó. Creo que esta es tu parada. La limusina se detuvo en la entrada principal del hospital. Allí uno de los titanes le abrió la puerta a Shoto. El niño miró la máquina que formaba parte del equipo que patrullaba las instalaciones. Uno de los beneficios de ser parte de los Caballeros del Equilibrio de Izuku Midoriya fue una tropa de robots titán para proteger a cada una de sus familias y seres queridos. Llámame cuando estés listo para irte. Fue todo lo que dijo Izuku cuando la puerta se cerró detrás de Todoroki. Shoto saludó en silencio al vehículo y entró al hospital para ver a su madre. Después de registrarse en la recepción, subió en el ascensor a su habitación. Lentamente llamó a la puerta y dio un paso para ver el rostro sonriente de su madre. Hola mamá. Ella le devolvió el saludo mientras se sentaba junto a la ventana en una silla. Hola Shoto, ha pasado un tiempo. Comentó la ausencia del niño. Sin embargo, Rei entendió completamente. Con todo el entrenamiento y la escuela probablemente fue difícil encontrar tiempo. Lo siento. Shoto se disculpó con pesar mientras se acercaba. Él dejó que ella lo jalara suavemente en un abrazo. Fue incómodo la primera vez que sucedió cuando lo visitó, pero poco a poco se estaba acostumbrando a esto y le devolvió el abrazo. Está bien, tienes muchas cosas que hacer. Este era su primer día libre en mucho tiempo. Entonces, ¿cómo has estado? La última vez dijiste algo sobre tomar una decisión importante. Shoto decidió contarle todo. Él le contó cómo abandonó la UA, se unió a Midoriya, la razón por la que se unió a él y al Departamento de Regulación de Héroes. Shoto también le contó sobre sus otros ex compañeros de clase que se unieron a él. Se sorprendió al escuchar algunas de las cosas que dijo, pero había visto las noticias y sabía quién era Midoriya y lo que había hecho. Ella no lo aprobaba exactamente, pero si Shoto confiaba en él entonces estaba bien. Mamá, necesito saber, ¿crees que tomé la decisión correcta? El usuario de doble peculiaridad quería saber, ¿y quién mejor para decírselo que su propia madre? ¿Crees que tomaste la decisión correcta? Rei le hizo la misma pregunta. Sí. Shoto respondió sin dudarlo. Entonces ahí tienes. Ella le sonrió. Elegiste unirte a Midoriya porque crees en su causa. Tienes razón. Quiero servir como un ejemplo de lo que debe ser un héroe. El chico volvió a explicar. Hay más héroes por ahí como Endeavor. Quiero ayudar a Midoriya a cambiar las cosas para mejor para que la gente como ella no exista. Su expresión se volvió enojada al pensar en ese hombre. Shoto. No deberías odiar a tu padre. Rei parecía triste mientras decía. Después de todo lo que te hizo a ti, a nosotros ya Touya. Todavía no lo odias. Shoto no podía creer lo que escuchaba. No odio a tu padre, lo compadezco. Hacía tiempo que había superado su miedo y rabia hacia ese hombre después de unos años de terapia. Debido a quién es y lo que ha hecho, nunca conocerá el amor, la amistad o la bondad humana y, sinceramente, lo siento por él. Rei suspiró. Y ahora ha perdido su peculiaridad, su carrera de héroe y su reputación, todas las cosas que más le importaban. En cierto modo, ha pagado lo que debía. Todavía no lo perdonaré. Shoto declaró. Eso está bien mientras sigas adelante con tu vida y no dejes que el pasado arruine tu futuro. Rei sonrió de nuevo a su hijo menor. ¿Cuándo te volviste tan sabio? Él se preguntó. Cuando me convertí en mamá. Ella respondió en broma. Rei decidió cambiar de tema preguntándole más sobre Midoriya y la organización de la que ahora formaba parte su hijo. Shoto mencionó algo sobre uno de los miembros del grupo. No podía decir mucho porque estaba clasificado, pero su hijo dejó escapar un cierto detalle sobre la peculiaridad del hombre. Causó que en la mente de la mujer apareciera un recuerdo de tiempos más felices. Mamá mira.
Si preparo mi cena de llamas muy caliente, se vuelve azul. Un niño pelirrojo de 11 años le sonrió mientras sostenía una pequeña llama azul en su mano. Sacudió el recuerdo para evitar a dónde llevaría ese rastro de recuerdos. Mejor no tener un colapso frente a Shoto. Rei no quería que su hijo tuviera que volver a verla así nunca más. Centro de Atención y Salud Infantil. Mientras tanto, toma, ¿por qué no pasas esto a todos? El Dr. Higurashi le entregó a Bakugou una caja de lápices de colores para la actividad de arte de hoy. El niño se quejó en voz baja, pero trató de mantener una fachada tranquila mientras repartía paquetes de lápices a cada uno de los niños. El grupo de niños sin peculiaridades aceptó tímidamente los utensilios de dibujo de la intimidante adolescente rubia. Después de que terminó, Bakugou rápidamente regresó al frente de la sala de arte para pararse junto al doctor. Llevaba 3 semanas viniendo aquí 3 días a la semana. No mucho había cambiado realmente, había notado Aizawa. Katsuki ayudó al buen doctor, pero aún se mantuvo distante con los niños. El maestro de aula esperaba que ayudar a los niños sin peculiaridades le daría al niño una perspectiva sobre el sufrimiento y las dificultades de los demás, y tal vez incluso lo humillaría un poco. Sin embargo, eso no parecía que fuera a suceder pronto. Si Katsuki Bakugou no comenzaba a mejorar su personalidad y comportamiento, Aizawa y Nezu tendrían que recurrir a medidas drásticas. ¿Podrías vigilarlos por unos minutos? El Dr. Higurashi le preguntó al chico rubio que parecía preferir no hacerlo. Gracias. Salió de la habitación para conversar con Aizawa detrás del espejo unidireccional. Todavía los mantiene a distancia, ¿verdad? Shouta la miró disculpándose. En su mente, él era tan culpable por el comportamiento del niño como todos los que originalmente lo moldearon en lo que era hoy. Los niños todavía están intimidados por él. Ella suspiró con tristeza. Su ceño fruncido perpetuo ciertamente tampoco está ayudando a las cosas. Uno de los trabajadores del centro de salud entró en la sala de observación y susurró algo al oído del médico. Disculpe, necesito salir por un momento. Eso es extraño. Aizawa la vio salir corriendo, pero no pensó más en ello mientras continuaba observando cuidadosamente a Bakugou. El lobby. Siempre es un placer cuando nos visitas. Higurashi saludó al invitado que entró por la entrada principal. Por favor, el placer es todo mío. Izuku Midoriya se acercó al médico. Las personas como tú que tratan a personas como yo con la decencia humana básica son una rareza y merecen mi respeto infinito. Nos reunimos en mi oficina. Ella le hizo un gesto para que la siguiera. Después de ti. Izuku la siguió ignorando las miradas de los empleados y trabajadores médicos. Había visitado el centro de salud varias veces antes, pero todavía no estaban acostumbrados a ver a un individuo tan poderoso e influyente entrar a las instalaciones. Entonces, ¿cómo van las cosas con todos los fondos adicionales que está recibiendo? El portador del guante preguntó cuando llegaron a su oficina. Con todo el dinero que donaste pudimos acoger a más niños sin peculiaridades, sacándolos de manera segura de ese vil sistema de acogida que los trataba como basura. Explicó el médico. ¿Ha aparecido algún héroe para donar su tiempo? Izuku había declarado públicamente que los héroes deberían ayudar a la sociedad en pequeñas formas en lugar de solo luchar contra el crimen. No le gustaban los héroes que solo se preocupaban por mejorar su rango, apareciendo para salvar el día cuando aparecían los villanos, o cuando ocurría un desastre y luego se iban cuando el trabajo estaba hecho o, peor aún, se quedaban para posar y regodearse ante la prensa. Algunos de los profesionales más genuinos habían decidido ser honestos y le preguntaron al Departamento de Regulación de Héroes qué debían hacer. Midoriya les contó sobre este centro de cuidado infantil que acogía a niños sin peculiaridades como prueba para ver qué harían con la información. Tengo una lista de los que tienen. El Dr. Higurashi le entregó un portapapeles que contenía una lista de héroes profesionales que visitaron las instalaciones y donaron su tiempo para mejorar la vida de estos niños. No tantos como esperaba. Izuku comentó mientras leía la lista. El mejor genista ha estado aquí. Se sorprendió al ver a un héroe de alto rango en la lista. Oh, sí, en realidad ha estado viniendo aquí durante bastante tiempo. Antes de que se formara su departamento. Ella explicó.
Ves Genista ha estado de visita mientras se recupera de una lesión grave que sufrió durante el incidente de camino. Por lo general, está aquí en los días de manualidades y les enseña a los niños cosas como macramé. ¡Qué buen hombre! Izuku aplaudió al héroe por su amabilidad. Era un verdadero héroe, incluso cuando las probabilidades estaban en su contra, trató de detener a All for One. Sin embargo, a los medios les importaba más la victoria de All-Might sobre el villano que cualquier otra cosa. También ha habido otro desarrollo aquí que debes conocer. La mujer se mordió el labio nerviosamente. ¿Y qué es eso? De vuelta a la sala de arte, Bakugou caminó tranquilamente por la habitación manteniendo una distancia segura de los niños. Personalmente, no tenía nada en contra de ellos, ya que era Deku a quien odiaba y no a las personas estrafalarias en general. Sus sesiones de consejería lograron que él admitiera eso al menos. La razón por la que evitaba demasiado el contacto con estos niños menos afortunados era principalmente porque no confiaba en sí mismo cuando estaba cerca de ellos. ¿Qué pasa si accidentalmente activó su peculiaridad y los lastimó o asustó? O peor. ¿Y si su estúpida bocota dijera algo terrible? ¿Dónde estaba esa actitud hace años? Esa voz en su cabeza que sonaba como Deku preguntó. Mientras miraba alrededor de la habitación, observó a los niños mientras hacían dibujos en silencio con crayones y lápices de colores. Uno de ellos en particular llamó su atención. Un pequeño niño rubio dibujando una imagen cruda de un personaje desordenado de cabello verde vestido de gris con un brazo amarillo. Era obvio a quién estaba dibujando el niño, pero Bakugou preguntó de todos modos. ¿Quién es ese? El chico levantó la vista de su periódico. El médico dijo que deberíamos dibujar a nuestros héroes. Dibujé a Izuku Midoriya. El niño sonrió mientras Katsuki palidecía. ¿Él es tu héroe? El chico mayor tragó saliva nerviosamente. Sí. No tiene peculiaridades como nosotros, pero no dejó que eso lo derrotara. El niño habló con entusiasmo. Incluso luchó contra All-Might hasta detenerlo, pero es un villano. Bakugou dijo mientras apretaba los puños, tratando de no perder los estribos. Él no es un villano. El chico rubio exclamó rotundamente. Está demostrando que las personas sin peculiaridades como nosotros no son tan inútiles. Bakugou quería gritar. Quería argumentar en contra del reclamo del niño y decir que Midoriya era un bastardo despreciable que merecía pudrirse en prisión por lo que había hecho. Desafortunadamente no pudo. Aizawa dejó muy claro que un desliz y su tiempo en el curso de héroe de la UA terminarían. Tristemente, Katsuki no pudo hacer nada más que guisarse en su ira. Su atención a todos. La doctora Higurashi exclamó alegremente mientras regresaba a la habitación. Tu visitante favorito ha llegado. El estado de ánimo de los niños se volvió brillante y alegre cuando la puerta se abrió y reveló a Izuku Midoriya. Hola. Saludó, ignorando por completo a un Bakugou aturdido y congelado. Los niños se levantaron de sus asientos y corrieron hacia él. Todos comenzaron a hablar animadamente con emoción, un gran cambio de su estado de ánimo sombrío normal. Izuku sonrió al ver a los niños sin peculiaridades nuevamente. No podía visitarlos tanto como le gustaría, pero siempre disfrutó trayendo un poco de felicidad a sus mundos. Después de todo, no fue hace tanto tiempo que él estuvo en su lugar. ¿Qué significa esto? Aizawa irrumpió en la habitación. Había estado mirando a través del espejo y entró en pánico cuando vio quién aparecía. Pensando lo peor, se apresuró a entrar listo para defender a su alumno rubio y a los niños. Está bien, Aizawa. El doctor Higurashi colocó una mano en su hombro. El director Midoriya viene de vez en cuando a visitar a los niños. Respondió ella tratando de calmarlo. Él es uno de nuestros patrocinadores financieros. ¿Por qué no me informaste de esto? Erasuread la miró fijamente mientras su arma de captura dejaba de moverse a su alrededor. No pensé que fuera importante. Ella dijo honestamente. Pensando en ello racionalmente, Aizawa se dio cuenta de que no podía culparla por eso. Ella no sabía que Izuku Midoriya y Katsuki Bakugou tenían una historia muy desagradable entre ellos. Bakugou estaba viendo a Deku interactuar con los niños como si fuera perfectamente natural. Ahora todo tenía sentido porque estos niños sin peculiaridades admiraban a alguien como él.
El rubio comenzó a retroceder lentamente, el sudor resbalando por la parte posterior de su cuello. Izuku finalmente volvió su mirada hacia su antiguo matón, los ojos esmeralda lo atravesaron como lanzas enojadas. Esto era como sus pesadillas recientes, excepto que estaba sucediendo en la vida real. En la mente de Katsuki, estaba viendo cada cosa terrible que le había dicho y hecho a Izuku. Todo se reflejaba en esos ojos oscuros suyos que prometían infinito dolor y miseria. Izuku rompió el contacto visual y se volvió hacia los niños, volviendo a su estado alegre en un instante. Bakugou no pudo soportarlo y salió corriendo de la habitación sin decir una palabra. Aizawa reprimió una maldición y fue tras él. Izuku sonrió levemente mientras los veía irse. Katsuki irrumpió en uno de los baños del centro de atención, yendo directamente al lavabo. Echándose un poco de agua en la cara, respiró hondo varias veces. Obligándose a calmarse, el explosivo rubio se miró en el espejo. Relájate, esto no significa nada. Sus pensamientos dejaron de correr. ¿Y qué si Deku está aquí? Bakugou hizo todo lo posible por recordar los ejercicios que Houndog le enseñó para situaciones como esta. No le tengo miedo. No tengo miedo. No tengo miedo. No soy. Una vez que estuvo listo, se dirigió a la puerta para volver a salir, pero se detuvo cuando escuchó dos voces familiares en el pasillo justo afuera del baño. Así que esto es lo que cocinó ese roedor al que llamas director. Izuku dijo burlonamente. Déjame adivinar, se supone que esto le enseña humildad y respeto por los demás que no nacieron tan afortunados como él. ¿Es así? ¿Qué te importa cómo enseñamos a nuestros estudiantes? Aizawa respondió. Vamos, honestamente no puedes creer que esto cambiará quién es él. El usuario del guantelete le dirigió una mirada inquisitiva al profesor de la UA. Obviamente, esto es solo un montón de tonterías para que puedas quedarte con Bakugou por su poder. Si tuvieras algo de sentido común, ya lo habrías expulsado. Sé que piensas que solo nos preocupamos por los estudiantes en función de sus peculiaridades y el dominio de ellos, pero esa es una acusación falsa. Erasuread lo fulminó con la mirada, abandonando por completo su comportamiento normalmente cansado. No podía permitirse el lujo de bajar la guardia con este chico ni por un instante. Nezu también dijo eso. Izuku se rió de la hipocresía. Diste una prueba de evaluación de peculiaridades el primer día de clases en la que amenazaste con expulsar al estudiante con el menor potencial. Solo estabas mirando sus peculiaridades, ¿no? El adolescente acusó. Obtuvo esta información de la propia boca de Ochako. Eso fue un despertar para que hicieran su mejor esfuerzo. Aizawa respondió. Oh por favor. Izuku se burló. Expulsaste a toda una clase una vez porque sus peculiaridades no eran lo suficientemente buenas para ser héroes. No lo niegues. Las peculiaridades no tienen nada que ver con eso. El maestro todavía trató de negar las creencias de Midoriya sobre cómo funcionaba el sistema. El hecho de que otras escuelas de héroes solo se preocuparan por las peculiaridades no significaba que OA fuera lo mismo. Sin embargo, aquí estás haciendo todo lo posible para darle a Katsuki Bakugou una segunda oportunidad cuando tú y yo sabemos que no se la merece. Izuku le devolvió la sonrisa. Si no tuviera una peculiaridad tan poderosa y un talento para usarla, lo habrías dejado sin dudarlo, al igual que descartaste a Uraraka. ¿Y tú? ¿Estás diciendo que no estabas interesado en Todoroki, Uraraka e Ida por sus peculiaridades? Aizawa lo cuestionó. Los elegí porque, como yo, querían ver un cambio en nuestra sociedad de héroes. Izuku frunció el ceño antes de enumerar sus razones. Todoroki fue sometido a un padre abusivo que se salió con la suya simplemente porque era el héroe número 2 del país. Uraraka fue expulsado de su escuela simplemente por intentar hacer lo correcto y ayudar a un amigo. El hermano de Ida fue olvidado y dejado de lado. Como basura por parte del gobierno que dirige el sistema de héroes. Caminó por el pasillo acercándose al héroe subterráneo. Y Almigot, el hombre que todos admiran como el símbolo de la paz, vería un regreso a ese mundo y desharía todo el arduo trabajo que he hecho para crear una sociedad mejor. Así que Almigot sigue siendo una amenaza para él. Incluso con su poder disminuyendo. Eso es lo que Shota Aizawa pudo obtener de lo que acaba de decir. Puedes pensar que tienes todo resuelto, pero no es así.
Izuku solo se rió entre dientes en respuesta. Si tan solo Aizawa supiera lo que había planeado. Bueno, fue agradable verte aquí, pero como sabes, soy una persona ocupada. Él sonrió y saludó. La mejor de las suertes con Bakugou, aunque no es como si fuera a servir de nada. Midoriya dijo esa última parte en voz baja mientras se alejaba. Una vez que pasó la esquina y se perdió de vista, la tensión en los hombros de Aizawa finalmente se liberó. Dejando escapar un suspiro de alivio, se volvió hacia la puerta del baño. Puedes salir ahora que se ha ido. La puerta se abrió y salió Katsuki con un pobre intento de mantener su fachada brusca, pero el héroe del borrador se dio cuenta de que estaba asustado. Creo que hemos terminado por hoy. Iré a decirle al médico que nos iremos un poco antes. No hizo ningún comentario sobre cómo Bakugou casi tuvo un ataque de pánico en el baño. El niño tendría que abrirse sobre sus miedos e inseguridades y acudir a ellos cuando estuviera listo. Ah, y una cosa más. Ambos se congelaron cuando Midoriya reapareció al doblar la esquina. Si lastima a esos niños física, mental o emocionalmente, le arrancaré su peculiaridad sin dudarlo, independientemente de lo que la ley diga que puedo y no puedo hacer. Izuku amenazó mientras miraba con odio a su antiguo matón de la escuela. Luego desapareció una vez más. Maldita sea. Aizawa maldijo mentalmente mientras veía a Midoriya infundir miedo en Bakugou nuevamente. Podía tratar de justificar sus acciones todo lo que quisiera, pero Eraserhead podía decir que estaba disfrutando lo que estaba haciendo. Al igual que cualquier villano si se les diera todo el poder que pudieran desear. Sede de la isla posterior. Ciertamente estás de mejor humor. Shoto comentó mientras observaba a su líder caminar por el pasillo. Estoy feliz, bueno, feliz por ti en realidad. Izuku lo llevó a través de la base a la sala de pruebas. Ochako había terminado de practicar sus alas por el día y ahora era el turno de Todoroki. Mei terminó de actualizar el prototipo que le di para trabajar con tu nuevo equipo de apoyo. Realmente deberías dejar que esa chica duerma. Comentó el niño mitad y mitad. De hecho, ella está bajo mis estrictas órdenes de dormir al menos 8 horas cada caballero y se le exige que tome descansos regulares para comer. Izuku se rió. Puedo decirte cuántas veces he tenido que enviar los robots a su laboratorio para arrastrarla a la cama o al almuerzo. Simplemente no le gusta dejar de trabajar. Cuando entraron en la sala de pruebas, Todoroki notó las 2 largas cajas rectangulares metálicas en el centro. Supongo que este es el equipo de apoyo que me prometiste hace semanas. Dijo mientras se acercaba a los casos. En realidad, esta ha sido una idea que ha estado dando vueltas en mi cabeza desde que vi tu actuación durante el festival deportivo. Izuku le hizo un gesto para que abriera los contenedores. Shoto se inclinó, abrió los pestillos y abrió la primera caja. Sentada allí, encerrada en un molde de espuma protectora, había una larga espada Claymore de metal. Esta arma parecía más modernizada con patrones similares a los de una placa de circuito y lo que parecían ser pequeños orificios de ventilación a lo largo de la hoja y un tinte azul claro que cubría el metal. También había un símbolo plateado de un copo de nieve incrustado en el mango. Abrió el otro estuche y había una espada idéntica, pero esta tenía el símbolo de una llama incrustado en su mango y su metal estaba teñido de rojo. ¿2 espadas? Shoto preguntó con una ceja levantada. ¿Sí? Izuku estaba emocionado. Adelante, elige uno y canaliza tu peculiaridad a través de él. Todoroki parecía escéptico al principio, pero hizo lo que le dijeron. Con su mano derecha, tomó la espada azul y canalizó la parte de hielo de su peculiaridad hacia los mangos. La Claymore se activó instantáneamente, emitiendo un brillo azul claro cuando una niebla helada comenzó a cubrir la hoja que emanaba de las rejillas de ventilación. Cuchillas elementales. El adolescente de cabello verde dijo con orgullo. Uno de mis mejores trabajos tecnológicos. Aunque originalmente quería que fuera una sola espada para que canalizaras ambos lados de tu cuerpo, pero el cambio constante en las temperaturas extremas hizo que el dispositivo se deteriorara rápidamente, la ciencia aún no está allí. Dijo el tipo con un guantelete todopoderoso. Shoto murmuró en voz baja para sí mismo. Estas espadas otorgarán aún más fuerza detrás de tu peculiaridad mientras aumentan tu alcance también.
también ayudarán a regular la temperatura de tu cuerpo para limitar los efectos negativos de tu peculiaridad. Al ver la confusión en su rostro, le dijo que balanceara el arma mientras usando su peculiaridad. El Todoroki más joven intentó precisamente eso. Levantando la espada sorprendentemente ligera, la balanceó en un arco horizontal hacia la pared. En casi un instante, un arco de hielo salió disparado de la hoja, chocando con la pared y congelándola en el mismo camino que su golpe. Sus ojos heterocromáticos se abrieron en estado de shock por lo que hizo sin esfuerzo con su peculiaridad y este dispositivo combinado. Ver. Asombroso. Shoto felicitó mientras miraba la espada. Ya veo por qué los medios te llaman genio tecnológico. Lo divertido es que en realidad no estoy inventando nada nuevo. Estas cosas siempre han existido. Simplemente junté las piezas y las llevé a un nuevo nivel. El uso de la tecnología para mejorar las peculiaridades no era un descubrimiento nuevo, pero las personas y los gobiernos siempre tuvieron miedo de llevarlo demasiado lejos. Simplemente no querían que la tecnología cayera en manos de villanos, lo que casi siempre ocurría de todos modos. Así que el rojo debe ser para mi fuego. El usuario de Dual Kirk se dio cuenta. Sí, pero me abstendría de balancearlo hasta que tengas un mejor control sobre ese lado de tu peculiaridad. Izuku le advirtió. Solo hay un problema. Shoto se dio la vuelta para mirar a su líder. No sé cómo usar una espada, y mucho menos empuñar dos a la vez. Ahí es donde él entra. El adolescente de cabello verde señaló con el pulgar hacia la puerta, por donde entró Stein justo cuando dijo eso luciendo tan amenazante como siempre. Stein aquí te dará un curso acelerado sobre el manejo de la espada. Después de eso, tendrás que practicar en tu propio tiempo, ya que pronto lo enviaré a una misión secreta. Todavía no entiendo lo que ves en este niño. Stein se burló mientras caminaba hacia él. ¿Cómo sabes que no se convertirá en un pequeño Endeavor Jr. con nosotros? Porque a diferencia de su padre, él puede ver lo que está mal y mejorarse a sí mismo, mental y físicamente. Izuku explicó con una mirada que le decía, por favor, llévate bien con Todoroki. No quiero trabajar con este psicópata. Shoto dijo honestamente a la cara del asesino de héroes. Y no quiero trabajar con Himiko Toga, pero ella obtiene buenos resultados, así que la aguanto. Izuku volvió su mirada hacia el niño. Shoto. Durante las misiones y asignaciones, serás el líder. Cuando eventualmente reclutemos más héroes potenciales, probablemente tendrás que trabajar con personas que no te agradan, por lo que probablemente deberías comenzar a acostumbrarte. Espera. ¿Quieres que yo sea el líder? Shoto estaba atónito por lo que Izuku acababa de revelar. Siempre pensó que el usuario del guantelete siempre estaría a cargo. No puedo estar allí en cada paso del camino. No soy un héroe. Izuku se encogió de hombros. Así que alguien más tendrá que hacerse cargo como la poderosa espada de los caballeros del equilibrio. Creo que ese alguien deberías ser tú. No estoy seguro si, Izuku levantó la mano para cortarlo. Está bien que no tengas que darme una respuesta ahora mismo. Izuku comenzó a salir de la sala de pruebas para dejar a Shoto y Stein con su trabajo. Después de todo, hizo una pausa y se dio la vuelta para mirarlo y decir una última cosa antes de irse. Es tu elección.